Bueno, antes de cualquier trabajo nosotros como mapuche obviamente tenemos que hacer un permiso al LOF o al ñen. Sabemos nosotros que no estamos solos, nosotros somos parte de la naturaleza y dentro de la naturaleza coexiste mucha diversidad de vida, muchos dueños de lugares. Por lo tanto nosotros al iniciar cualquier trabajo, ya sea de recolección de materiales, saca de materiales, madera, tenemos que hacer una adoración en el lugar, en el ñen. Hoy estamos en el sector Piedra Alta, donde estamos haciendo la recolección del lin, ¿ya? Material que sirve como techo para la construcción de rucas. Para poder diferenciarlo, este es como el zinc de las casas convencionales. Por lo tanto, hoy día este material lo estamos recolectando. Este es el material, lo hacemos por atado, que finalmente llega al techo de la ruca ancestral. Queda muy poco de estos materiales, ya también producto de los herbicidas, de los pesticidas, como crece en los pastos, ya la gente lo ha quemado para hacer cultivo, ya, y queda muy poco. Por lo tanto hay que rebuscarlo para hacer esta construcción. No así tiempo atrás, esto estaba lleno de lin, que es la ratonera que le llamamos nosotros, que es uno de los mejores materiales junto a la quina, al chupón, ¿ya? Materiales que son para el techumbre de nuestra ruca. Y hoy día nosotros estamos efectivamente haciendo recolección de estos materiales, ¿ya? Porque que este material tiene mucha durabilidad cuando se seca, ¿ya? Y cuando queda compactado en el techo, ¿ya? Recibe muchos microorganismos que finalmente la ruca al su tiempo, sobre todo en primavera, hace que renazca semilla encima de la ruca. Esto va acompañado finalmente con el uso del fogón por debajo, la impregnación, la compactación que le va dando naturalmente el fuego y el humo a este material. Y finalmente este material queda tan compactado con el transcurso de los tiempos del año, ya queda impenetrable cualquier agua, ya cualquier objeto que pueda penetrar para la ruca no entra. Por lo tanto, es uno de los materiales que es muy bueno para esta construcción y que la ruca que vamos a construir hoy día efectivamente va a estar hecho por lin, ya, por ratonera. Y este es el proceso, es un proceso un poco de recolección, ya. Tenemos que, con gente, tenemos que amarrarlo, llevarlo, acopiarlo. No es tan fácil el trabajo. Hay que visualizar dónde están, ya. Tratar de no sacar todo, ir dejando igual para que se reproduzca también, ya. Hoy día si lo vemos, están en proceso de floración, ya está botando las semillas. Por lo tanto tenemos un buen tiempo de recolección de este material igual, porque están todas las hojas muy vivas, y eso hace que sea mucho más resistente cuando quede finalmente en la ruca. Y ese es uno de los materiales que hoy día estamos recolectando. Más que decir este es el punto de un vértice, este es el área a intervenir. Entonces, ya, cuando usted tenga también una pequeña libertad en decir, mire, me acomodo un poquito más allá, porque resulta que al salir de la puerta se realizan actividades donde se necesita un espacio, porque antes de entrar a una ruca o las ceremonias se harán entrando en la puerta, entonces a lo mejor dice, está muy allá. Yo propongo que la ruca empiece más allá.
Ay, sí que te creo. Eso también lo Ay, queríamos considerar de parte suya. Era el tema que Lo teníamos. único que quiero que tenga claro es que intervengamos de este sector hacia acá. Ya. Exactamente los puntos, una propuesta suya, no sé, don Hernán, sería válido. Señora Eli, ¿le parece que proponga? Propongan usted una ubicación al ladito y que esto sea amplio. Ese arco lo vamos a eliminar. Ya. Para que esto sea todo un ingreso así como que la comunidad venga. Ya. Y la puerta, ¿dónde? Si usted parte aquí con una punta de la roca, ¿dónde que debería quedar la puerta? La puerta tendría que estar orientada hacia la salida del sol. O sea, tendría que quedar por acá. Claro. Por allá. Por el Por costado acá. de allá. Por, ¿Dónde? por el camino. Acá. Si la ruca, bueno, ancestralmente la ruca está hecho siempre orientado hacia la puerta de la salida del sol. Y eso significa que la puerta estaría orientada hacia donde sale el sol. La ruca quedaría de esta forma. ¿ya? Esta es una ruca didáctico-pedagógica. Por lo tanto, tenemos que considerar que es una ruca que tiene dos puertas. Hay una puerta lateral o una puerta de atrás, podemos hacerla indistintamente. Yo creo que es más bien la lateral, Peña Hernán. Entonces, si vamos a orientar la entrada por acá, a la salida del sol, obviamente la lateral podríamos dejarla hacia el lado de allá. ¿Ya? Porque es la puerta en el fondo de ¿Y las de dos salida, valen? porque las dos valen, pero la principal, porque siempre hay una de escape. La principal es acá, la de escape, ¿ya? Porque tiene más de 60 metros la que... Ah, no. Entonces, pero la principal tiene que quedar orientada hacia Claro, la... sí. A eso me refiero yo con que ustedes propongan hacia esas la cosas que salida uno no del sol. conoce. Y la otra puerta la podemos colocar frente a donde... claro, Perfecto. porque es la puerta de seguridad, pero también se puede entrar por ahí Sí, cuando... pero en las ceremonias o en el las uso, ceremonias cuando pero ya es no- más formal de la comunidad Hay que y se usarla. requiere el Eso, por eso espacio, es tiene que quedar importante todo acorde para que funcione. Entonces, ¿cuál es la idea mía ahora? Es tener los 9 metros 60 que están aquí y donde termina, de acuerdo a lo que usted dice aquí, esto aquí, tengo que tener 2 metros. Mira, la patita. ¿Estamos? Estamos. Ya. Estamos. Entremos por el Lafken. Ya. De eso no deja. En estos momentos estamos por colocar el horcón, ya los pilares fundamentales que contiene la ruca. Por lo tanto, este palo, el trabaseño grande, que queda como un arco arriba, la obra maestra, ya justamente los pilares que son los horcones, los dos grandes pilares. Por lo tanto, esto tenemos que subirlo a una altura de 4 metros 20 para que dé finalmente un 4 metros 30 ya de altura. Por lo tanto, es un poco pesadito, pero esta es la obra maestra. De aquí continuamos haciendo todo el resto de las colocadas de tijerales, ya, y así sucesivamente. Entonces, estando esto arriba, ya tenemos decir que tenemos que levantar bandera.
Por lo tanto, este es el más importante que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Hay que cortarlo aquí. Bueno, hoy día nos encontramos en la fase ya casi final de lo que es estructura en madera. ¿Ya? Hoy día estamos en el emparillaje, que empezamos desde abajo, desde la base, hasta finalmente terminar en el último horcón de arriba, que es pura varilla que va girando ya al entorno. ¿Ya? Se van amarrando una a otra y van amarrándose como un caracol. Y termina finalmente arriba, justamente en el horcón, y que en este momento ya estamos en la fase final del embadillaje. Después de esto, ya vamos a meternos a la estructura de lo que es tejido de la fibra, y posteriormente empezar desde abajo igual, como lo hicimos con el embadillaje, del revestimiento con los jonquillos, y posterior ratonera, lin, que empieza desde abajo también y vamos siguiendo hasta llegar finalmente en el caballete. ¿Ya? Eso es lo que nos queda, y hoy día ya estamos en los últimos detalles nada más con el tema de la estructura, que es netamente de madera. Así que hemos avanzado bien y hasta aquí hemos estado bien. Así que ahí va la ruca. En este momento estamos haciendo el tejido de reme para cubrir como la segunda parte de lo que era la estructura de madera, y ahora estamos en la parte de tejido de reme para poder colocarlo como aislante, y posterior la ratonera. Entonces, para que esto no se nos desarme, tenemos que hacer este tipo de tejido con pita para que quede uniforme. Ahí después lo van a ver ahí cómo va quedando dentro la ruca, como queda este tejido. Queda muy bonito, y el aislante finalmente es la ruca. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esa era la que andaba en antes. Íbamos a tener visitas. ¿Viste? Íbamos a tener visitas. ¿Era la dura? Era de verdad. No, si los pajaritos no mienten, ¿no? Tiene que estar preparado, ¿no? Dijo. Se pone fresca la tarde aquí. Tejiendo la ruca. Tejiendo la aislante.
Claro. Ya. Esto por el otro. Sige, ahí estamos. Sí, está guayón tú así. Sí, allá. Cuentito. Mira, listo la ruta. Ahí. No tienes que decir. Pero muy grande. No, de los años. ¿Cuál es una simplemente simple? Abajo por ahí. Arriba para acá. ¿Cómo es eso? Simplecito. Y la mejor la. Madre. Es que en la cabeza y aquí. Es por aquí. Madre. ¿Dibuja? Sí. Espera. Espera. Agujita. La aguja y el nudo que va es nudo bozal, que tú al tirar aprieta. Aprieta más fuerte que los huecufes. Este va cruzado. Nudo bozal. Es una floja aunque traiga sismo, terremoto, todo. Ya. No vale palo. Ya. ¿Ya? Así con los piuques. Terrible.
¿Ya? ¿Ya? Hace 17 años en el municipio, me salí ya hace un año, 2 años. Junta la marra cayó. ¿En junta? El ojo ahí. Y que la paja, sacarla. Lele dijo, le ahí. Corro la escala. Reto. Choy, Reto el peño. Reto cacique te quedó parece.
No, no estaría acá trabajando. No, pero dice que por aquí anda buscando por aquí alguna Aquí en Rolón Collano. Le puede dar interpretación, pero los viejos de aquí tienen cosas. Casi todos los nombres, uno le puede dar interpretación, pero los viejos dicen, no, de esto sí. En Mapu, vos proyecto rural escuchante, que se está ahí a escucharme, tu bacho cabo, cuando escuchaba, que yo no toco, bacho, no me está fita y tu mundo, a veces te come hambre, tu bacho cabo, evita bueno escuchaba, que yo no toco, tu bacho cabo, pero tu bacho tu mundo, está Mapu también, no está camo, porque se aquí no hay. Comemos hambre, tu bacho tu mundo, a veces está no Mapu, bueno escuchaba, y en Mapu, por el cual te vas a hacer con eso, uy, ahí está escuchando. Nos saltamos a veces porque, por desconocimiento o porque hay una necesidad de construir un lugar sin la o pregunta de la comunidad. Pero se está haciendo esta ruca y por ese sentido también nosotros somos rucafes, decíamos. Esta herencia de que nosotros somos rucafes viene de muy pequeño, porque cuando nosotros, como hemos aprendido, la vida nos ha enseñado en el diario vivir. Yo recuerdo cuando muy chico, ayudaba a hacer ruca en los lugares donde en todas las actividades estaba y finalmente a poder construir y subir en esta gran estructura, ¿ya? Y armarla de una tan buena forma para que pudiera persistir por mucho tiempo.
Por lo tanto, esa herencia lo llevamos, los tenemos. Y hoy día este es el reflejo, este es el trabajo que ustedes necesitaban, este el trabajo está terminado, este trabajo queremos nosotros entregarle a ustedes para que con estos conocimientos que en algún momento yo dije, a lo mejor no están, vuelvan a esto de que hoy día, si vivimos dos mundos, seamos interculturales. Por lo tanto, ese es el gran mensaje que puedo darle a ustedes o a la gente que necesitaba tener esta ruca, porque finalmente creo que es un buen fin para nuestras generaciones de niños y qué calidad de estudiante o de niño nosotros vamos a dejar en nuestra generación.